aumento muestran las cifras de obesidad en la población infantil, de acuerdo a un informe dado a conocer por el programa Elige Vivir Sano. La radiografía de la obesidad infantil muestra que entre los niños menores de 6 años que se atienden en el sistema público de salud, este problema pasó de afectar al 7% de los menores en 2005 al 12% en 2018. Es una alza importante, pero la situación es peor entre los alumnos de primero básico, ya que ahí el porcentaje se duplicó pasando de 12 a 24% entre 1997 y 2018. A pesar de las políticas para promover estilos de vida saludable, con actividad física constante y una alimentación baja en grasas y azúcares, estas no han modificado lo suficiente los hábitos de este segmento de la población. Más de la mitad de los niños entre 2 y 12 años consume a diario jugos envasados en polvo o bebidas gaseosas y un tercio consume comida chatarra al menos una vez a la semana. El 27% pasa más de 2 horas diarias frente a una pantalla. Los datos también muestran que algunas enfermedades propias de la edad adulta, como la diabetes, el colesterol y la presión alta, están cada vez más presentes en niños con sobrepeso. Cifras preocupantes que vamos a analizar en Mundo Plus Vanguardia. Bienvenidos. El aumento del sobrepeso mostró la radiografía de la obesidad infantil dada a conocer hace algunos días por el programa Elige Vivir Sano. Entre los años 1997 y 2018 se duplicó el porcentaje de niños de primero básico con este problema. Otros datos dejan en evidencia los malos hábitos alimenticios en este segmento de la población. Justamente para analizar estas cifras nos acompaña Paolo Castro, académico de la Universidad Central y miembro del Consejo Asesor para la Obesidad. Paolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos para hablar de este tema que es sumamente preocupante. Hace rato que hablamos de la obesidad como una epidemia mundial, pero a nivel local las cifras son muy negativas para Chile, sobre todo en el caso de los menores de edad. Sí, efectivamente las cifras cada vez nos favorecen menos. Pocas enfermedades, si uno lo ve como una enfermedad que es la obesidad, claro, pocas enfermedades han tenido este aumento tan explosivo, que en los últimos 13 años, en niños menores de 6 años, tenga un aumento un 66%, realmente eso es como para que se tengan que tomar todas las medidas que sean necesarias. Y todas las medidas que sean necesarias en el sentido no solamente de las medidas familiares o a nivel de la atención primaria, sino que de verdad medidas que probablemente tengan que estar más allá de lo que hemos logrado con el etiquetado, más allá de lo que se ha logrado con la publicidad de los alimentos chatarra en pantalla. Quizás tengan que haber otro tipo de fórmulas que hoy día no las tenemos. Porque, Pablo, programas existen, ¿cierto? Tú lo decías, el etiquetado, pero también programas en los colegios con la venta de alimentos sanos en los kioscos, en fin. Se ha tratado de transmitir a la población la urgencia de este tema. ¿Por qué no ha resultado? ¿Qué realmente sí podría servir, tal vez tomando en cuenta la experiencia a nivel internacional? Sí, yo creo que la experiencia a nivel internacional no está mirando a nosotros, es al revés. Nosotros estamos con un grave problema y por lo tanto hemos intentado buscar muchas soluciones. De hecho, incluso los mismos académicos de las universidades internacionales, llámese Estados Unidos, Brasil, etcétera, otros países, están mirando lo que se hace, están buscando fórmulas muy similares a las nuestras, pero yo creo que una de las cosas que nos falta, además de la fiscalización, porque, por ejemplo, en los colegios la fiscalización es muy baja respecto al tema de la alimentación de los estudiantes. Los directores permiten que pueda existir contrabando de alimentos, si lo queremos plantear así, entre los distintos estudiantes o la venta afuera de los colegios existe. Entonces, la comida chatarra está presente todavía en los colegios, eso no se ha sacado. Pero sí, quizás empezar a buscar cómo aumentamos, según esta misma radiografía de la obesidad, el consumo de frutas y verduras, que no se cumplen en la población en general y mucho menos se cumplen todavía en los niños. Sí, disminuir el consumo diario de bebidas azucaradas, que está presente, el consumo diario de snacks dulces y salados, que está presente, que sabemos que hoy día estimulan la obesidad. Sabemos que son parte del problema y no de la solución. Ahora, existen programas a nivel gubernamental, pero imaginamos que la clave acá tiene que ver con la información para las familias. Lo que pasa no solamente dentro de la casa, tiene que ver con hacer compras inteligentes, porque existe, no sé si este mito de que alimentarse de manera sana es muy caro, pero claro que se pueden hacer esfuerzos para tal vez conseguir los alimentos más baratos y consumir más verduras, más frutas, alimentos ricos en fibra, en fin. Y además porque es más fácil quizás comprar alimentos no perecibles, porque es más fácil mandarle un snack en
embolsado que cortarle la manzana, ¿no? Bueno, ahí hay que entender qué es lo que yo entiendo por más barato o más caro. Efectivamente, mantener un estilo de vida saludable tiene un costo, pero mantener una enfermedad compensada tiene un costo mucho más alto. Por cada dólar que yo invierto en obesidad, retornan $6. Eso quiere decir que si es que yo lo llevo al número económico, claramente el poder mantenernos saludables, mucho antes incluso de que se desarrolle la enfermedad, va a generar entonces a mediano y largo plazo un ahorro en el costo bolsillo. ¿Por qué? 80% de las personas que hoy día tienen obesidad, o sea, mejor dicho, desde las personas que tienen obesidad, un 80% más de costo de bolsillo en medicamentos. Entonces, claramente el estar enfermo es mucho más caro que intentar mantenerse sano. Pero efectivamente tienen que existir incentivos, y estos incentivos además con una comunicación inteligente, una comunicación que sea efectiva a nivel local, regional y nacional, de manera de mantener la motivación en las personas, porque según los estadios de cambio, una de las cosas que lleva a generar o lleva a modificar algún estilo de vida tiene que ver con la motivación. O sea, primero me tengo que dar por enterado. Segundo, una vez que estoy enterado, empiezo a pensar si quiero hacer el cambio. Tercero, una vez que ya quiero hacer el cambio, ya no digo empiezo el lunes, sino que empiezo hoy día y ya después soy parte del cambio. Ahora, una forma de motivar, de generar lo que tú nos contabas, tiene que ver con la información justamente a las familias. Quizás tomarle el peso a la obesidad como tal, como una enfermedad y que tiene otros riesgos asociados, incluso en niños que son pequeños, como tiene que ver la diabetes, incluso la presión arterial, en niños que estamos hablando primero básico. Mira, hay cambios tan sencillos como, por ejemplo, que no le pongan bebidas azucaradas a las mamaderas. Así de sencillos son los cambios. Y eso lo vemos hoy día niños en coche con un biberón lleno de azúcar. Y eso no es cariño, eso es un daño. Entonces son esos los cambios que uno tiene que darse cuenta. En una sociedad donde quiere evadir las violencias que existen, la alimentación o la mala alimentación hacia un indefenso niño también pudiese estar considerado como un acto violento, porque no tiene la posibilidad de elegir, simplemente va a aceptar lo que le están dando. Porque es azúcar que no se necesita. Y es azúcar que no se necesita. Claramente. Entonces, por eso que debemos estimular desde la primera infancia que los niños conozcan los alimentos que sean naturales. Fruta y verduras, ojalá lo más crudo posible. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas a la obesidad en una edad temprana? A ver, la obesidad es una bola de nieve que empieza a arrastrar otro tipo de enfermedades, perdón. Entonces hoy día vemos niños, y lo pongo desde ese peldaño, porque es donde más hemos visto que se ha duplicado la obesidad, que ha aumentado el riesgo. La obesidad acarrea diabetes, acarrea hipertensión, y hoy día tenemos niños con 6 años, con 5 años, que ya están desarrollando diabetes, la entendida diabetes del adulto, simplemente por malos hábitos alimentarios y por un sedentarismo muy marcado. Bueno, la tecnología, por ejemplo, que podemos usar a nuestro favor, sin duda también le está jugando en contra a muchos niños porque pasan mucho tiempo en las pantallas, así como cuando nosotros éramos chicos y salíamos a correr, básicamente. Ahí está también una diferencia importante. Tiene que ver con la dinámica familiar. Tal vez comer en familia, obviamente, que es bastante más positivo que el niño coma frente al televisor. En fin, y bueno, también hay niños que por un tema psicológico empiezan a comer más de la cuenta, lo que a su vez les genera problemas también a nivel psicológico o psiquiátrico, incluso depresión en niños, producto de que sufren bullying en el colegio a raíz de esa obesidad. Por eso digo, hay una bola de nieve. Cuando yo empiezo a tener un cambio también de mi composición, de mi imagen, de mi percepción, de mi relación con el entorno respecto del quién yo soy, por lo que como, por cómo me siento, la energía que puedo tener o las habilidades que puedo desarrollar, y esto lo estoy planteando, insisto, en el entendido que esto es una enfermedad. No estamos hablando de que si me veo bien o me veo mal, sino que lo que acarrea esta enfermedad que además mata a una persona obesa por hora en Chile. Estamos hablando de una enfermedad que tiene un costo asociado por lo menos de unos 1.600, 1.700 millones de dólares. No estamos hablando de un problema de salud, estamos hablando probablemente de uno de los problemas más grandes de salud pública que existe hoy día en Chile y que no necesariamente tiene el mismo impacto como puede suceder con campañas de ANTA, con campañas de otro tipo de enfermedades que con una muerte al año se hacen grandes eventos comunicacionales y acá con una muerte por hora de una persona no se dice mucho más que esto. Sí. Entonces,
cocinar en familia o comer acompañado claramente es un nivel protector, es una situación que a mí me permite hacer de la comida, del alimento, no una matemática nutricional, sino que hacer un acto social en el cual empiezo a vincularme con un otro y por lo tanto mi salud mental mejora. Donde empiezo a tener alimentos que son parte de mi identidad culinaria tradicional. Entonces, efectivamente, tenemos que buscar actos, que es un poco como la cocina de la abuela, que se llama, estos actos sociales donde volvemos a comer en un entorno saludable, donde yo me demoro un poco más, donde al estar conversando mastico el alimento, me da más saciedad, son alimentos frescos, contribuyo con alimentos frescos además, no solamente al cuerpo. Si yo disminuyo el consumo de vacuno, disminuyo el consumo de carnes, de alimentos procesados, ultraprocesados, disminuyo entonces la huella de carbono, disminuyo la huella de agua, por lo tanto estoy haciendo una contribución medioambiental respecto de lo que yo estoy comiendo. Entonces no solamente el alimento lo vamos a tener que ver como, insisto, una matemática nutricional, sino que lo tenemos que ver como un acto social, global y medioambiental. ¿Cómo pueden saber los papás cuando ya llegó la hora de consultar? Porque, por ejemplo, nosotros adultos podemos tomar una escala que está disponible en diferentes sitios web para calcular nuestro índice de masa corporal, usando nuestra estatura y nuestro peso, pero en el caso de los niños imagino que es distinto porque van almacenando diferentes cantidades de grasa a medida que va cambiando su etapa de desarrollo. Sí, es súper buena esa pregunta porque en Chile hay dos sistemas de salud, uno que es público y otro que es privado. En el público, los niños al quinto mes de vida tienen consulta con nutricionista de forma obligatoria y a los 3 años y medio también, más allá de las interconsultas que se pueden ir dando. Eso facilita ir conociendo qué tipo de alimentos deben incorporar según su etapa de la vida y además permite hacer un seguimiento. En el caso del sistema privado, eso no sucede. Normalmente no hay derivación con nutricionistas pediátricos a esa edad. Por lo tanto, la educación alimentaria nutricional, la evaluación de comportamiento respecto a la alimentación o las alarmas o alertas que pueden existir no están presentes. Entonces, también es importante en ese sentido que, si bien hoy día no está unificado, ¿cierto?, los criterios desde el privado y desde el público, sí que los papás, madres, cuidadores, quienes estén a cargo de los muchachos, puedan ya a una temprana edad ir haciendo un control de niño sano, si se quiere entender así, con nutricionista también. Es súper bueno que vayan con su pediatra, pero no por eso... ¿No basta con el pediatra? No por eso es menos bueno que vayan entonces con nutricionista aparte. Por esta enfermedad que hoy día tenemos que en un mediano plazo termina generando muertes asociadas. Es que en pocos años pasamos en Chile, además de la desnutrición, a la obesidad. Existía también este concepto del niño sanito. Sí, claro. Cuando claramente tenía un IMC superior al de la media. Nos equivocamos porque generamos el concepto de la sobrealimentación. Fue un error que no vimos. Nos vimos los del mundo académico, de las políticas públicas, que de alguna manera estábamos tan preparados para enfrentar la desnutrición, pero no vimos las alertas que fueron gradualmente presentándose para decir dónde está el freno, dónde está el freno para llevarnos al otro extremo. ¿Dónde está el freno? Exactamente, porque también aquí hay un sistema geopolítico económico que favoreció la obesidad. O sea, a la vuelta a la democracia, con la cantidad de empresas que venían con estas comidas rápidas, aspiracionalistas, donde yo quizás no podía ir a estos países de estas grandes marcas, pero sí podía comer en estos restaurantes con cumpleaños feliz, ¿cierto? Con payasitos y otras cosas feliz, más. Etcétera, donde se promovía además el consumo de estos alimentos a raíz del juguete que te va a tocar. Por supuesto, entonces esta felicidad engañosa que finalmente hoy día nos tienen una infelicidad constante, porque nadie quiere estar enfermo, nadie quiere pasarla mal, ¿cierto? Entonces, esta suerte de hambre social que la estamos tapando también con este nivel aspiracionalista que tenemos. Justamente por eso, porque Chile pasa de ser un país muy pobre a ser un país que tuvo acceso al consumo, y el consumo hoy día también se entiende en los alimentos, las bebidas, el comer. Entonces se pierde la connotación social y se aumenta mucho la connotación de consumo como un acto capitalista de adquirir aquello que me va a dar cierto estatus, y eso hoy día también se ve en los niños. ¿Por qué de repente un niño no toma agua y sí quiere tomar una bebida?
simple. Eso viene de los papás, claro. Porque el que toma agua probablemente puede ser interpretado como un niño de menos recursos. Y eso, hay un documental, por ejemplo, que se hizo en Brasil, muy interesante, apoyado por la OPS, donde está el relato de un niño que, por ejemplo, se iba a comer su fruta al baño para que los otros niños no lo molestaran. Porque tenían colaciones... Porque tenían colaciones ultraprocesadas, siendo que el valor de lo que él estaba comiendo era mucho más alto y desde todos los puntos de vista era mejor. Complejo. Para terminar, ¿cómo tendría que ser una campaña a nivel gubernamental realmente potente para generar finalmente un impacto que es lo que no hemos visto? Hoy día, sin lugar a dudas, tenemos que aumentar, ya sea a través de impuestos y subvenciones, el consumo de frutas, de verduras, de pescados, mariscos y el consumo de agua, que la población en general no supera el 20% de la recomendación. Sí. Bien, Pablo Castro, nutricionista, muchas gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante y que sin duda genera mucha preocupación. Gracias. Que estés muy bien.